Hey, ¿todavía sigues vivo? Eso ya te coloca por encima de mucha gente en un mundo apocalíptico. Me alegra verte por acá. Significa que al menos estás intentando prepararte para lo que venga. Ya sea una crisis mundial, una invasión zombie o simplemente otra actualización rara de la realidad. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like y activa la campanita, porque nunca sabes cuándo podrías necesitar consejos para sobrevivir usando únicamente una linterna, comida enlatada y decisiones cuestionables. ¿Conoces a alguien que moriría primero por ir a investigar un ruido extraño? Compártele este video. Podría salvarle la vida, o al menos darle una advertencia justa. Y si quieres prepararte todavía mejor, puedes conseguir mi libro en formato digital o físico. Encontrarás los enlaces acá abajo, en Patreon y en otras plataformas para humanos sospechosamente precavidos. Ahora quédate, e intentemos sobrevivir un día más. 8 conclusiones y el camino hacia la reconstrucción. Y así, casi sin darte cuenta, o con varias pausas para snacks estratégicos, has llegado al final. Sí, sobreviviste a la lectura, lo cual ya es una señal prometedora. Después de recorrer cada apartado, desde reforzar tu hogar hasta entrenar mente y cuerpo como si fueras protagonista de tu propia película, con presupuesto limitado, pero mucha actitud, toca hacer algo importante, mirar atrás, respirar, y pensar ok, esto no estaba tan mal. Porque no se trata solo de prepararse para lo peor. También se trata de estar listo para lo que viene después. La reconstrucción. Ese momento en el que todo vuelve a empezar, pero tú ya no eres el mismo de antes. Ahora tienes herramientas, ideas, y probablemente un kit mejor organizado que tu propia vida. 1. Recapitulación de estrategias y aprendizajes. A lo largo de este recorrido, se han ido sumando piezas. Algunas prácticas, otras curiosas, y otras que al inicio parecían exageradas hasta que dejaron de parecerlo. Acondicionamiento del hogar. Convertir tu casa en un refugio no significa vivir en una fortaleza medieval, aunque tentador suena. Significa adaptar lo que tienes. Reforzar, reorganizar, anticipar. Y sí, también aceptar que esa silla decorativa podría tener un futuro mucho más heroico del que imaginabas. Kit de emergencia. Ese conjunto de cosas que, cuando lo armas, piensas ojalá nunca lo use, pero te da una tranquilidad sospechosamente agradable. Un buen kit no es solo útil, también es honesto, no guarda cosas inútiles por si acaso, todos hemos caído ahí. Se revisa, se mejora, y se mantiene listo, no olvidado en un rincón misterioso. Entrenamiento físico y mental. Aquí no se trata de volverte atleta de alto rendimiento de la noche a la mañana. Se trata de poder moverte sin sentir que el universo conspira contra tus rodillas. Y mentalmente, bueno, que tu primer pensamiento no sea esto ya se salió de control, sino ok, veamos qué se puede hacer. Uso creativo de recursos cotidianos. Este es el momento donde los objetos dejan de ser lo que eran. Una linterna ya no es solo una linterna. Una mochila no es solo una mochila. Y ese objeto que guardaste por si acaso, finalmente tiene su gran momento. La creatividad aquí no es opcional. Es prácticamente un superpoder con sentido del humor incluido. Apoyo comunitario, porque, al final, todo mejora cuando no estás solo. Las redes, los grupos, los clubes de risa, todo eso que parecía secundario termina siendo esencial. No solo compartes recursos, compartes carga emocional. Y eso, en momentos difíciles, vale más que cualquier herramienta multifunción. Todo esto deja una idea clara, la supervivencia no es una sola habilidad. Es una mezcla curiosa de preparación, adaptación, y ese toque de vamos viendo cómo sale esto. 2 reflexiones sobre la supervivencia y la resiliencia. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más reflexivas, tranquilo, no demasiado. Las crisis, grandes o pequeñas, tienen una habilidad especial, desordenarlo todo. Pero también tienen otra, menos obvia, obligarte a evolucionar. La preparación es un proceso continuo, no es algo que haces una vez y listo. Es revisar, ajustar, cambiar, y aceptar que lo que hoy funciona, mañana puede necesitar mejoras. Básicamente, es como actualizar una app, pero sin botón automático. El humor es una herramienta poderosa. Reír en momentos complicados no significa que no entiendas la situación. Significa que no estás dejando que te domine. El humor no resuelve todo, pero cambia cómo enfrentas todo. Y eso, créeme, hace una diferencia enorme. Además, seamos sinceros, algunas situaciones son tan absurdas que no reírse sería aún más raro. La unión hace la fuerza, sí, suena a frase clásica, pero funciona. Una persona sola puede hacer mucho. Un grupo organizado puede hacer mucho más, y con menos drama innecesario. Compartir, coordinar, apoyarse, todo eso transforma el esto es demasiado en ok, lo resolvemos juntos. Cada error, cada intento fallido, cada momento incómodo, todo suma. Porque al final, no se trata de evitar todos los problemas, spoiler, imposible, sino de aprender a moverte dentro de ellos sin perder la calma, ni el sentido del humor. Y si después de todo esto te quedas con una sola idea, que sea esta. Puede que no controles lo que viene, pero sí puedes decidir cómo lo enfrentas. Y si en ese proceso logras reírte, adaptarte y seguir adelante, bueno, eso ya no es solo sobrevivir. Eso es hacerlo con estilo. 3. El camino hacia la reconstrucción.
Sobrevivir es solo el primer nivel. Reconstruir, eso ya es modo experto. Porque una vez que pasa el caos, o al menos baja el volumen del drama, llega ese momento extraño en el que miras alrededor y piensas, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? La respuesta corta, reconstruir. La respuesta larga, reconstruir mejor, con más cabeza, menos improvisación caótica, y, si se puede, con un toque de estilo. Porque sí, esto no va solo de arreglar lo roto. Va de reinventar lo que antes dabas por hecho. Y, seamos sinceros, también de evitar repetir ciertos errores tipo esto seguro no pasa otra vez. A. Reconstrucción del hogar. Evaluación y reparación. Primero lo primero, revisar. Todo. Sí, incluso ese rincón que siempre ignorabas porque no pasa nada ahí. Sorpresa, siempre pasa algo ahí. Evalúa daños, refuerza lo que hizo crack cuando no debía y adapta el espacio a lo aprendido. Porque ahora ya no eres el mismo, ahora ves una pared y piensas, ¿aguantaría una situación complicada? Y si la respuesta es toca trabajar. Reconstruir no es solo reparar, es mejorar. Es convertir tu hogar en un lugar que diga, inténtalo si quieres, pero aquí estamos listos. E integración de nuevas tecnologías. Aquí viene la parte interesante. Si antes dudabas en usar tecnología para mejorar tu hogar, ahora probablemente estés pensando en sensores, alarmas, energía renovable y cosas que antes sonaban a ciencia ficción. Porque cuando entiendes lo útil que es tener control, empiezas a querer más control. Eso sí, cuidado, no conviertas tu casa en algo tan automatizado que necesites un tutorial para encender la luz. La idea es facilitar la vida, no crear un nuevo tipo de estrés tecnológico. B. Renovación del kit de emergencia. Actualización constante. Ese kit que te acompañó merece una revisión seria. Saca todo, revisa, cuestiona. ¿Esto realmente sirvió o solo ocupó espacio con dignidad? Actualiza, mejora, reemplaza. Porque lo que no funcionó no merece segunda oportunidad. Sí, estamos hablando de ese objeto que llevaste por si acaso y nunca sirvió. Un buen kit evoluciona. Aprende contigo. Personalización. Aquí es donde entra tu toque personal. No todo tiene que ser gris, serio y ultra táctico. Puedes añadir etiquetas creativas, organización clara, incluso pequeños detalles que te hagan sonreír cuando lo abras. Porque sí, en medio de una situación tensa, leer algo como sección, decisiones cuestionables pero necesarias puede marcar la diferencia. Un kit funcional también puede tener personalidad. C. Reconstrucción personal y comunitaria. Fortalecimiento mental. No todo lo que se rompe se ve. Las experiencias dejan huella, y reconstruirse por dentro es igual de importante que arreglarlo de fuera. Hablar, compartir, procesar, incluso reírse de lo vivido, cuando ya se puede, forma parte del proceso. Porque ignorarlo no lo arregla. Pero enfrentarlo, sí ayuda. Actividades comunitarias, volver a reunirse, organizar cosas, compartir momentos, eso reconstruye más de lo que parece. Desde talleres hasta reuniones simples, todo suma. Porque reconstruir también es volver a confiar en la normalidad, aunque ahora tenga un toque distinto. Y sí, probablemente esas reuniones incluyan historias tipo, ¿te acuerdas cuando todo se volvió raro? Spoiler, nadie lo olvidará. Celebración de la resiliencia, esto es clave. No todo es esfuerzo y reconstrucción. También hay que reconocer lo logrado. Cada avance, cada mejora, cada momento en el que pensaste esto ya va mejor, merece celebrarse. Porque seguir adelante también es un logro. Y uno bastante grande. 4 herramientas para la reconstrucción. Aquí es donde todo se organiza. Porque sí, improvisar te sacó del apuro, pero reconstruir pide un poco más de orden, solo un poco, no te preocupes. Planificación estratégica. Tener un plan no significa que todo saldrá exactamente como lo imaginas. Significa que, cuando algo cambie, porque cambiará, tendrás una base desde donde adaptarte. Define objetivos, asigna roles, y deja espacio para lo inesperado. Porque siempre aparece. Uso de tecnología. La tecnología aquí es tu aliada. Desde apps para organizar recursos hasta herramientas para comunicarte mejor, todo suma. Eso sí, intenta no depender tanto de algo que, en el peor momento, pueda quedarse sin batería. Ironías de la vida. Educación y capacitación. Aprender no termina. De hecho, probablemente apenas empieza. Cursos, talleres, nuevas habilidades. Todo eso fortalece no solo a la persona, sino al grupo completo. Porque una comunidad que aprende, es una comunidad que se adapta más rápido. 5. El impacto del humor en la reconstrucción. Cuando todo empieza a acomodarse, más o menos, tampoco pidamos milagros inmediatos. Hay algo que no solo se mantiene, sino que se vuelve aún más importante, el humor. Sí, ese mismo que te ayudó a no perder la cabeza cuando todo estaba patas arriba, ahora se convierte en una especie de pegamento invisible que mantiene todo unido. Porque reconstruir sin humor es como armar un mueble sin instrucciones. Posible, pero innecesariamente complicado y con piezas sobrantes que nadie sabe de dónde salieron. El humor como motor de creatividad. Aquí es donde ocurre la magia rara. De repente, una idea que empieza como broma termina siendo solución. Alguien dice, ¿y si hacemos esto? Y otro responde, eso suena absurdo. Y 5 minutos después, ok, funciona.
El humor abre la puerta a pensar sin miedo a equivocarse. Y cuando el miedo se reduce, la creatividad aparece sin pedir permiso. Porque, seamos honestos, algunas de las mejores ideas nacen justo después de una carcajada inesperada. En celebraciones y rituales, reconstruir también implica hacer pausas. Celebrar lo que ya se logró, aunque parezca pequeño. Organizar encuentros, comidas, momentos donde la gente pueda relajarse, y sí, reírse incluso de lo vivido. Porque llega un punto donde dices, en su momento fue caótico, ahora es una gran historia. Y esas reuniones no solo sirven para desconectar, sirven para recordar que, a pesar de todo, aquí siguen. En memoria colectiva, el humor tiene una habilidad curiosa, cambia la forma en la que recordamos las cosas. Lo que antes era tensión, se transforma en anécdota. Lo que parecía imposible, ahora se cuenta con una sonrisa y un no vas a creer lo que pasó. Esa memoria compartida no borra lo vivido, pero lo hace más ligero, más humano. Y, sin darte cuenta, se convierte en una especie de manual no escrito para el futuro. Si ya pasamos por eso, esto también se puede. 6 desafíos y oportunidades en el camino hacia la reconstrucción. Ahora bien, no todo es perfecto. Reconstruir también tiene sus momentos incómodos, sus dudas, y ese clásico pensamiento de, ¿esto va realmente bien o solo parece que sí? Spoiler, va mejor de lo que crees. Pero sí, hay desafíos. Y también oportunidades disfrazadas de esto no era parte del plan. Es superar la pérdida, hay cosas que no vuelven. Y aceptar eso, no siempre es fácil. Pero aquí ocurre algo importante. Cuando dejas de mirar lo que falta, empiezas a notar lo que aún tienes, y lo que puedes construir desde ahí. No es olvidar. Es avanzar con lo aprendido. Y sí, a veces con un humor un poco irónico tipo. Bueno, al menos ahora sabemos que eso no era tan indispensable. Es reevaluar prioridades. Después de todo, muchas cosas cambian de lugar en tu lista mental. Lo que antes parecía urgente, ahora no tanto. Lo que antes ignorabas, ahora es esencial. Es como hacer limpieza, pero en tu forma de ver la vida. Y curiosamente, terminas quedándote con menos cosas, pero con más sentido. E innovación y adaptabilidad. Aquí es donde todo se pone interesante otra vez. Porque cada problema nuevo trae una pregunta. ¿Cómo resolvemos esto ahora? Y la respuesta rara vez es la misma que antes. Se prueba, se ajusta, se cambia. A veces funciona a la primera, otras veces no. Pero cada intento suma. Adaptarse no es hacerlo perfecto, es hacerlo posible. Y poco a poco, lo que antes parecía complicado, se vuelve parte de la nueva normalidad. Reflexiones finales. Y aquí estamos. Al final del camino, o al inicio de otro, dependiendo de cuántas provisiones te queden y de si ya encontraste donde dejaste esa linterna que jurabas tener a la mano. A lo largo de estas páginas, has pasado de pensar esto suena exagerado a probablemente mirar tu entorno con otros ojos, y tal vez sospechar un poco de tu tostadora, por si acaso. Pero más allá de los kits, los planes y las estrategias, que sí, son importantes, hay algo que sobresale como el verdadero protagonista de toda esta historia, tú. Tu capacidad de adaptarte, de mantener la calma, o al menos intentarlo con dignidad. Y, sobre todo, de seguir adelante incluso cuando todo parece salido de un guión escrito a última hora. Porque cuando todo se complica, no gana el que tiene más cosas, gana el que sabe qué hacer con lo que tiene. Y si además puede soltar una risa en medio del caos, ya va con ventaja. 1. La supervivencia es un estado mental. Sí, puedes tener el mejor refugio, el kit más completo y un plan tan detallado que hasta tenga índice, pero si tu mente entra en modo pantalla azul, todo eso pierde fuerza. La verdadera preparación empieza en cómo piensas, en cómo reaccionas. En ese pequeño espacio entre esto está mal y ok, ¿qué hacemos ahora? La calma es clave. En situaciones difíciles, el pánico aparece sin invitación. Es como ese mensaje de grupo que nadie pidió, pero ahí está. Mantener la calma no significa no sentir miedo. Significa no dejar que el miedo tome el control del volante. Respirar, pausar, observar, suena simple, pero en momentos críticos, es prácticamente un superpoder silencioso. La improvisación es un superpoder, porque seamos honestos, nada sale exactamente como lo planeas. Ese objeto que guardaste por si acaso puede terminar siendo la solución a algo completamente distinto. Esa idea que parecía absurda, de repente funciona. Improvisar no es hacerlo al azar. Es usar lo que tienes, como puedes, cuando lo necesitas. Es ver una cuerda y pensar. Esto no solo sirve para saltar, esto tiene potencial. Y de pronto, lo ordinario deja de serlo. El humor es el mejor escudo, aquí es donde todo se equilibra. Porque cuando la situación se vuelve tensa, un poco de humor puede cambiarlo todo. No elimina el problema, pero cambia cómo lo enfrentas. Un comentario absurdo, una broma fuera de lugar, pero perfectamente colocada, una risa inesperada, todo eso rompe la tensión y te recuerda algo importante. Sigues aquí. Y mientras sigas aquí, hay margen para resolver, adaptarte, y sí, incluso para reírte de lo surrealista que puede volverse todo. 2. Preparación práctica sin exageraciones. Estar preparado no significa vivir como si cualquier tostadora fuera sospechosa de iniciar el apocalipsis, aunque, siendo honestos, hay tostadoras con historial dudoso.
Se trata de encontrar ese punto medio entre la previsión inteligente y no convertir tu sala en un almacén que ni tú mismo puedes atravesar sin mapa y brújula. Un kit de emergencia bien pensado, sí, el clásico, agua, alimentos, botiquín, pero también ese objeto que no sabías que necesitabas hasta que lo necesitas. ¿Una navaja multiusos? Bien. ¿Una linterna? Perfecto. ¿Una baraja de cartas? Imprescindible. Porque sobrevivir está bien, pero sobrevivir aburrido, no tanto. Además, seamos realistas, siempre hay alguien que mete cosas raras por si acaso. Un silbato, útil. Un pato de hule. Bueno, moral alta ante todo. Hogar fortificado pero habitable. Convertir tu casa en un refugio no significa que parezca la guarida secreta de alguien que perdió una discusión con la decoración. La idea es reforzar puertas, ventanas y accesos, sin que cada visita tenga que firmar un formulario para entrar. Tu casa debe decir, estoy preparado, no aquí vive alguien que desconfía hasta de las plantas. Ejercicio y entrenamiento útil. No necesitas convertirte en campeón mundial de correr de cosas imaginarias. Pero moverte, cargar peso y no quedarte sin aire al subir 2 escalones ya es una ventaja estratégica importante. Piénsalo así, si puedes cargar tus provisiones sin dramatizar como actor de telenovela, vas bien. Además, entrenar también incluye cosas prácticas. Abrir frascos rebeldes, encontrar objetos perdidos, nivel experto, o sobrevivir sin wifi durante, minutos. Vamos paso a paso. 3. La importancia del trabajo en equipo. Aquí viene una verdad incómoda pero necesaria. Por muy independiente que seas, hablar solo con una lata de atún no cuenta como comunidad. La supervivencia mejora, y mucho, cuando hay más de una persona pensando, actuando y, ocasionalmente, recordando dónde dejaron las cosas. Redes de apoyo y clubes de risa. Tener un grupo organizado marca la diferencia entre plan maestro y quién tenía las llaves. Y si además ese grupo sabe reírse en momentos tensos, ya tienes medio camino ganado. Porque sí, alguien hará un chiste en el peor momento. Y sí, probablemente ayude más de lo que parece. Intercambio de conocimientos. Nadie lo sabe todo. Pero siempre hay alguien que sabe algo raro pero útil. El que arregla cosas, el que sabe primeros auxilios, el que sobrevivió a 5 videojuegos de estrategia y cree que eso cuenta. Spoiler, a veces sí. La magia está en juntar todo eso, y que funcione sin que alguien intente liderar con una cuchara como símbolo de poder. Solidaridad y empatía. El famoso sálvese quien pueda suena dramático, pero poco práctico. Las comunidades que cooperan sobreviven mejor. Las que compiten por la última galleta. Bueno, digamos que la historia no suele recordarlas con cariño. Ayudar no solo mejora las probabilidades, también hace que todo sea un poco más humano. 4. Innovación y adaptabilidad, el verdadero secreto de la supervivencia. Aquí es donde todo se pone interesante. Porque por más planes que tengas, el universo tiene una habilidad especial para decir, ¿y si no? En nuevas tecnologías aplicadas a la supervivencia, paneles solares, apps de alerta, radios, la tecnología puede ser tu mejor aliada. Aunque, eso sí, conviene saber usarlas antes de que llegue el momento. Porque descubrir cómo funciona algo sobre la marcha suele terminar en miradas intensas al dispositivo, esperando que coopere por presión psicológica. Reciclaje e ingenio. Un objeto nunca es solo un objeto. Un alambre puede ser herramienta, solución o protagonista de una historia que preferirías no contar. La clave está en mirar algo y pensar, esto sirve para algo, aunque ese algo no tenga mucho sentido al principio. Y sorprendentemente, a veces funciona. Evaluación y mejora constante. Cada error es una lección, aunque en el momento se sienta más como una traición del destino. Revisar, ajustar, mejorar. Ese es el ciclo. Porque la próxima vez, en lugar de decir ¿por qué pasó esto?, podrás decir ya sabía que esto iba a pasar y aún así me sorprendió. 5. La reconstrucción, más allá de la supervivencia. Sobrevivir es importante, sí, pero no es el final del camino, es el inicio de algo nuevo, con suerte, menos caótico y con mejores decisiones sobre almacenamiento. Priorizar el bienestar mental y emocional. Después de todo, no eres un robot, aunque a veces lo intentes cuando dices estoy bien con voz sospechosa. Descansar, hablar, reír, aunque sea de cosas absurdas, todo eso también es reconstruir. Redefinir la normalidad. La normalidad cambia. Y eso no siempre es malo. Es una oportunidad para ajustar, mejorar, y quizá dejar de guardar cosas inútiles por si acaso, aunque sabemos que no pasará. Asegurar que la próxima vez esté aún más preparado, porque sí, probablemente habrá una próxima vez. Pero ahora tendrás experiencia, mejores ideas, y tal vez un kit donde todo realmente está en su lugar, milagros ocurren. Al final, sobrevivir no es solo resistir, es aprender, adaptarse y, si se puede, hacerlo con una sonrisa medio sospechosa pero funcional. Lecciones aprendidas y cómo transformar la adversidad en oportunidades. Si algo nos ha enseñado este viaje, además de que siempre falta una pila cuando más la necesitas, es que prepararse no es solo llenar cajones por si acaso, sino entrenar la mente para cuando el por si acaso se convierta en esa ahora mismo, por favor no entres en pánico. La supervivencia, en el fondo, es un arte extraño, mitad estrategia, mitad improvisación, y un pequeño porcentaje de por qué estoy usando una cuchara como herramienta multiusos. Cada crisis trae lecciones. Algunas elegantes. Otras, bueno, digamos que vienen envueltas en caos con moño torcido. Pero todas sirven.
Y aquí es donde lo interesante ocurre, cuando decides convertir el desastre en entrenamiento premium de vida, sin haberlo pedido, claro. 1. La preparación es una inversión, no un gasto. Mucha gente piensa que prepararse es exagerar, hasta que un día necesita algo tan básico como una linterna y termina usando la luz del celular al 3% con fe y nerviosismo. Lección aprendida: tener un kit de emergencia no es paranoia, es básicamente decirle al futuro: hice mi parte, ahora coopera. No necesitas 100 latas misteriosas ni provisiones para sobrevivir hasta el año 3020, pero sí lo esencial. Porque en una crisis, lo básico se vuelve oro, y el oro, bueno, probablemente siga siendo inútil si no tienes abrelatas. Oportunidad: organiza tu espacio con intención. Personaliza tu kit como si fuera tu versión preparada del futuro hablándole a tu yo actual. Confía en mí, si vas a necesitar esto. Además, un kit bien armado no solo salva situaciones, también da una paz mental sospechosamente reconfortante. Como cuando encuentras dinero en un pantalón viejo, pero versión supervivencia. 2. La flexibilidad y el ingenio superan cualquier obstáculo. Los planes son maravillosos, hasta que dejan de funcionar, que suele ser bastante rápido. Lección aprendida: la realidad no sigue guiones. De hecho, a veces parece improvisar peor que nosotros. No siempre tendrás lo ideal. A veces tendrás algo. Y ese algo tendrá que convertirse en solución con suficiente creatividad y una pizca de desesperación elegante. Oportunidad: entrena tu capacidad de ver usos absurdos en objetos normales. Una botella puede ser recipiente, herramienta, señal, instrumento musical improvisado o incluso una especie de plan B emocional. El objetivo no es tenerlo todo, es saber hacer mucho con poco. Porque, seamos honestos, el verdadero superpoder no es la fuerza, es mirar un objeto y pensar: esto claramente no sirve para esto, pero lo voy a intentar de todos modos. 3. La mentalidad lo es todo. Aquí es donde todo se decide. Puedes tener recursos, herramientas, planes, pero si tu mente entra en modo error 404, calma no encontrada, todo se complica. Lección aprendida: el miedo no es el enemigo, pero cuando toma el control, se convierte en un pésimo líder. La ansiedad exagera, el pánico acelera, y de pronto estás tomando decisiones como si estuvieras en una competencia de a ver quién se equivoca más rápido. Oportunidad: entrena tu mente como entrenarías el cuerpo. Respira, observa, baja el ritmo. Y, cuando sea posible, ríete un poco de la situación, aunque sea con esa risa nerviosa que suena a todo está bien, creo. Porque el humor tiene una habilidad curiosa: rompe la tensión justo lo suficiente como para que el cerebro vuelva a funcionar, o al menos lo intente con dignidad. 4. La comunidad es más fuerte que el individuo. Puedes tener el mejor plan, el mejor kit y hasta la mejor cara de yo controlo esto, pero si estás solo, en algún momento vas a terminar discutiendo con una lata de frijoles sobre decisiones importantes. Y eso nunca acaba bien. La realidad es simple: sobrevivir acompañado no solo es más efectivo, también es mucho menos raro. Lección aprendida: un grupo organizado siempre supera al clásico yo puedo solo. Porque mientras uno piensa, otro actúa, y otro recuerda dónde dejaron las cosas, el verdadero héroe del equipo. Oportunidad: construye tu red. Amigos, familia, vecinos, incluso esa persona que siempre sabe cosas útiles pero nadie sabe exactamente por qué. Organicen planes, repartan tareas y, sobre todo, aprendan a coordinarse sin que todo termine en quién se suponía que traía esto. Porque al final, una comunidad no solo comparte recursos, comparte decisiones, errores, y ese momento incómodo en el que todos se miran esperando que alguien sepa qué hacer. 5. El humor puede salvarte. Sí, suena exagerado, hasta que te das cuenta de que una buena risa puede ser la diferencia entre entrar en pánico o pensar con claridad. El humor no arregla la situación, pero arregla cómo te enfrentas a ella. Y eso cambia todo. Lección aprendida: el estrés baja, la mente se relaja y, de repente, lo que parecía imposible se vuelve, bueno, menos imposible. Además, una risa bien colocada tiene un efecto curioso: desactiva el drama interno justo cuando estaba a punto de hacer una escena digna de película. Oportunidad: integra el humor como herramienta real. Ponle nombres absurdos a tus cosas, quita anticaos nivel legendario, crea bromas internas en tu grupo o simplemente ríete cuando todo se vuelva ridículamente complicado. Porque sí, habrá momentos en los que la única respuesta lógica será: esto no tiene sentido, pero vamos a seguir adelante igual. Historias de supervivientes que demostraron que el humor puede salvar vidas. El humor no es solo entretenimiento, es estrategia disfrazada de risa. En situaciones extremas, puede ser la línea delgada entre perder el control o mantenerlo, aunque sea con una sonrisa medio sospechosa. Y no, no es teoría. Hay personas que lo han demostrado en escenarios donde reír parecía lo último en la lista, y aún así funcionó. 1. El hombre que usó chistes para distraer a su secuestrador. Imagina la escena: situación tensa, cero margen de error, y alguien decide convertirse en comediante. En 2012, un hombre en Filipinas fue secuestrado. En lugar de quedarse en silencio o entrar en pánico, hizo algo completamente inesperado: empezó a contar chistes. Sí, chistes. En ese momento. En ese lugar. Y no cualquier chiste, aparentemente, malos. Muy malos.
El resultado, sus captores, entre risas y confusión existencial, terminaron liberándolo porque no podían soportar más. Elección implícita. A veces, lo absurdo desarma más rápido que cualquier otra cosa. Traducción práctica. Nunca subestimes el poder de un mal chiste en el momento correcto o incorrecto. A veces ahí está la clave. 2. La pareja que sobrevivió a un naufragio con una playlist de canciones graciosas. Ahora imagina estar varado en medio del mar, sin comunicación, con recursos limitados, y alguien dice, ¿y si ponemos música? En 2017, una pareja británica quedó atrapada en alta mar. Sin mucho que hacer más que esperar, decidieron activar su playlist de canciones divertidas. Y ahí estaban, en medio de la nada, cantando como si el océano fuera un karaoke gigante. 2 días después, cuando los rescataron, seguían cantando. Elección implícita. La mente necesita anclarse a algo positivo, incluso cuando todo alrededor es incertidumbre. Traducción práctica. Si no puedes controlar la situación, al menos controla el soundtrack. Porque sí, el apocalipsis puede ser caótico, pero nadie dijo que no podía tener buena música. 3. El astronauta que enfrentó el miedo con bromas en el espacio. Aquí es donde la cosa se pone, espacialmente incómoda. Chris Hadfield, astronauta canadiense, estaba en una caminata espacial cuando una sustancia irritante entró en su visor, dejándolo prácticamente sin visión. Flotando. En el espacio. Sin ver. Situación. Cero ideal. ¿Su reacción? Mantener la calma, y bromear consigo mismo. Bueno, al menos aquí no hay tráfico. Esa pequeña chispa de humor le permitió no entrar en pánico, seguir los protocolos y regresar sano y salvo. Elección implícita. El humor no elimina el peligro, pero evita que el miedo tome el control. Traducción práctica. Si puedes bromear en una situación así, puedes manejar casi cualquier cosa. 4. El turista atrapado en un ascensor que convirtió su espera en un espectáculo de comedia. En 2008, un turista en Nueva York quedó atrapado en un ascensor durante casi 10 horas. 10 horas. Lo suficiente como para cuestionar tus decisiones, tu desayuno, y tu fe en los botones. Pero en lugar de entrar en pánico, o de empezar a negociar con el panel de control como si fuera un ser vivo, decidió hacer algo inesperado, inventarse una vida dentro del ascensor. Sí, así como lo lees. Se autoproclamó habitante del piso intermedio, creó rutinas, saludaba a una esquina como si fuera su vecina y hasta ensayó monólogos tipo stand-up para una audiencia inexistente, que, curiosamente, lo aplaudía en su cabeza. Cuando finalmente lo rescataron, salió como si nada, contando chistes sobre su experiencia extrema en espacio reducido. Y probablemente pensando, bueno, al menos aquí no hay renta. Su actitud no solo le evitó una crisis nerviosa, también convirtió una situación absurda en, bueno, algo absurdamente llevadero. Porque a veces no puedes controlar el encierro, pero sí el guión que te cuentas mientras estás dentro. Hacia un nuevo comienzo. Superar una crisis no se trata solo de sobrevivir, aunque, seamos honestos, eso ya es bastante impresionante, sino de reconstruir, reajustar, y tal vez reorganizar ese cajón donde guardas cosas por si acaso desde 2011. Una vez que el caos baja el volumen, porque nunca se va del todo, solo cambia de playlist, aparece la gran pregunta. ¿Y ahora qué? Y no, la respuesta no es volver a la normalidad como si nada hubiera pasado, porque después de todo lo vivido, tú ya no eres el mismo. Ahora eres alguien que sabe dónde dejó la linterna. Eso ya es evolución. En este tramo final, toca mirar atrás sin quedarse atrapado ahí, aprender lo necesario, y avanzar con una mezcla curiosa de prudencia, ingenio y ese humor raro que aparece cuando ya sobreviviste a cosas que no tenían ningún sentido. 1. Reflexionando sobre la experiencia. Toda crisis deja huella. Algunas visibles, otras, más tipo no confío en los ascensores desde aquel día. Antes de lanzarte a reconstruirlo todo como si fueras protagonista de un programa de reformas extremas, vale la pena hacer una pausa. Respirar. Pensar. Y quizá preguntarte por qué guardaste 3 abrelatas pero ningún abrelatas funcional. ¿Qué funcionó bien? Tal vez tu kit de emergencia fue tu mejor aliado, o tal vez descubriste que esa linterna ultra potente solo servía para iluminar tus dudas existenciales. Sea como sea, identificar lo que sí funcionó es como encontrar wifi en medio del caos, raro, pero valioso. ¿Qué pudo haber sido mejor? Aquí es donde entra la honestidad brutal. Porque sí, probablemente hubo cosas que no salieron como esperabas. Ese plan perfecto que hiciste, y que en la práctica se convirtió en improvisación con nervios. Ese momento en que pensaste, esto no estaba en el manual. Tranquilo, nadie sigue el manual. Ni el manual sigue el manual. ¿Cómo cambió tu mentalidad? Después de una experiencia intensa, algo se reconfigura. Tal vez ahora valoras más lo simple, lo útil, o el hecho de que el papel higiénico sí es un recurso estratégico. También es posible que ahora tengas una habilidad especial, detectar problemas antes de que ocurran, o al menos sospechar de ellos con estilo. Consejo útil, anota lo aprendido. En serio, tu memoria es buena, pero también es la misma que olvida por qué entraste a la cocina. Un registro puede ser la diferencia entre repetir errores, o reírte de ellos con anticipación. 2. La reconstrucción, de sobreviviente a pionero. Sobrevivir es un logro. Reconstruir es otro nivel. Es como pasar de logré no entrar en pánico a voy a hacer que esto funcione mejor que antes.
Aquí es donde dejas de ser solo alguien que resistió, para convertirte en alguien que redefine las reglas. O al menos alguien que ya no compra gadgets inútiles sin cuestionarlos. Progreso real. A. Reconstrucción del hogar y el entorno. Tu espacio ya no es solo un lugar donde vives. Es tu base, tu refugio, tu cuartel general con estética de sobreviví y lo hice con estilo. Reparaciones esenciales. Primero lo básico. Lo estructural. Lo que evita que el techo decida independizarse. Nada glamoroso, pero absolutamente necesario. Mejoras de seguridad. Ahora sí, con la experiencia encima, puedes reforzar lo que antes ignorabas. Puertas más seguras, sistemas alternativos, o al menos una estrategia que no dependa de esperemos que no pase nada. Sostenibilidad y autosuficiencia. Aquí es donde te vuelves interesante. Huertos, sistemas de agua, energía alternativa, o ese intento de plantar algo que esperas que no muera en 3 días. No se trata de ser perfecto. Se trata de depender un poco menos del caos externo, y un poco más de tu ingenio interno. B. La comunidad. Reconstrucción social. Porque sí, puedes ser muy autosuficiente, pero eventualmente vas a querer hablar con alguien que no sea tu kit de emergencia. Fortalecer lazos. Después de una crisis, las relaciones cambian. Algunas se fortalecen. Otras, bueno, ahora sabes con quién contar cuando todo se complica. Y eso vale oro. Clubes de resiliencia. Esos grupos que antes parecían exagerados ahora tienen sentido. Reuniones, intercambio de ideas, risas, y ese momento incómodo donde alguien propone un simulacro y todos miran al suelo. Apoyar a otros. Si aprendiste algo útil, compártelo. No como experto absoluto, sino como alguien que ya cometió errores y sobrevivió para contarlo. Eso tiene más valor que cualquier teoría perfecta. Consejo útil. Organiza encuentros post-crisis. Algo entre reunión seria y celebración absurda de seguimos aquí. Un tipo de evento donde se aprende, se comparte, y alguien inevitablemente lleva comida de más. 3. El nuevo tú. Crecimiento personal tras la adversidad. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, aunque nadie menciona que también puede hacerte desconfiar de cosas tan simples como una lata cerrada sin abrelata cerca. Superar una crisis no solo deja historias para contar y repetir exageradamente en reuniones, también deja una versión tuya, ligeramente mejor equipada para el caos cotidiano. Sí, ese mismo caos de siempre, pero ahora con más estilo y menos pánico. En nuevas habilidades adquiridas. Tal vez ahora sabes construir un refugio con 3 cosas y una idea dudosa, o purificar agua con una creatividad que antes solo aplicabas a decidir qué ver en streaming. Incluso puede que hayas descubierto talentos ocultos, abrir latas con herramientas improvisadas, identificar sonidos sospechosos, o sobrevivir sin wifi durante horas, lo cual, siendo honestos, ya es nivel avanzado. Fortaleza mental y emocional. Si atravesaste una crisis y sigues aquí leyendo esto, hay algo claro, tu mente ya pasó por modo caos, y salió con una actualización. Ahora sabes que el estrés no te controla tan fácil. Bueno, te controla un poco, pero con menos drama y más sarcasmo interno. Esa capacidad de mantener la calma, o al menos aparentarla mientras todo tiembla, es oro puro. Porque a veces no se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo sea el director de la película. Cambio de prioridades. Después de una crisis, muchas cosas pierden importancia. Otras, se vuelven esenciales de repente. Antes, necesito esto ya. Ahora, ¿realmente necesito esto, o solo quiero distraerme del hecho de que sobreviví a algo absurdo? La perspectiva cambia. Y con ella, tus decisiones. Tal vez ahora valoras más lo simple, lo útil, o ese pequeño lujo de no tener que improvisar todo el tiempo. Consejo útil, mantén el entrenamiento, pero sin volverte paranoico. No necesitas dormir con un casco puesto, pero tampoco olvidar lo aprendido. El equilibrio está en estar preparado, sin mirar sospechosamente a cada tostadora. 4. Planificación para el futuro. Aquí viene la parte curiosa, prepararte, esperando no tener que usar lo aprendido nunca más. Es como llevar paraguas y que no llueva, pero en versión esperemos que no se acabe el mundo otra vez esta semana. La idea no es vivir con miedo, es vivir con ventaja. Actualizar el kit de emergencia. Tu kit ya no es ese conjunto de cosas por si acaso, ahora es una colección curada de decisiones inteligentes. Revisa lo que funcionó, elimina lo que no, adiós, objeto misterioso que nunca supiste para qué era, y mejora lo necesario. Porque nada dice aprendí la lección como un kit que ya no depende de la suerte. Es seguir aprendiendo, el mundo cambia. Las crisis también. Y tú, bueno, tú ya no eres el mismo que antes pensaba que eso nunca pasa. Aprender nuevas estrategias, herramientas o tecnologías no es exageración, es evolución. Además, siempre hay algo nuevo que descubrir, aunque sea como no complicarte la vida con soluciones innecesariamente complejas. Integrar la preparación en la vida cotidiana, no hace falta esperar otra crisis para practicar. Intenta vivir un día con recursos limitados. O mejor aún, intenta pasar un día sin usar algo que das por hecho. Sí, eso incluye el celular, buena suerte con eso. Esos pequeños experimentos te enseñan más de lo que parece, y te recuerdan que la adaptación no es un evento, es un hábito. Consejo útil, haz simulacros ligeros. Nada extremo. Nada dramático. Solo pequeñas prácticas que mantengan tu mente activa, y tu grupo lo suficientemente coordinado como para no entrar en pánico por perder unas llaves. 5. Manteniendo el humor en el nuevo mundo.
Y aquí está el ingrediente secreto que nunca falla, el humor. No porque todo sea gracioso, sino porque sin humor, todo se vuelve innecesariamente pesado. O no tomarse todo demasiado en serio. Sí, la situación puede ser complicada, pero eso no significa que tú tengas que volverte una versión rígida y dramática de ti mismo. Reírte de tus errores no los borra, pero los hace mucho más llevaderos. Además, aceptémoslo, algunos errores son tan absurdos que ignorarlos sería un desperdicio narrativo. Crear tradiciones post-crisis. ¿Por qué no convertir lo vivido en algo celebrable? Un día de la supervivencia, por ejemplo, donde se recuerdan anécdotas, se comparten aprendizajes, y alguien inevitablemente exagera su historia hasta convertirla en leyenda. Porque si sobreviviste, tienes derecho a contarlo, con un poco de dramatismo adicional. Compartir historias y anécdotas, nada une más que decir, ¿te acuerdas cuando todo se salió de control y aún así lo resolvimos? Esas historias no solo entretienen, también enseñan. Y, curiosamente, mientras más absurdas parecen, más valiosas se vuelven. Consejo útil, nunca subestimes una buena broma en el momento justo. A veces no soluciona el problema, pero sí cambia completamente cómo lo enfrentas. Y eso, en muchos casos, es suficiente. Estrategias para reinventar el día a día en un mundo post-apocalíptico. Después del apocalipsis, ese pequeño detalle que desacomodó todo, llega el verdadero desafío, vivir, pero sin las comodidades que antes dabas por hechas. Sí, ese momento incómodo en el que descubres que el wifi ya no existe, el café es casi una leyenda urbana y cargar el celular es ahora un concepto filosófico. Pero tranquilo, no todo está perdido. De hecho, aquí es donde empieza la parte interesante, reinventar tu rutina con lo que hay y con lo que crees que hay, porque a veces uno encuentra cosas que no entiende, pero decide usarlas igual. La clave no es volver a lo de antes, es adaptarte a lo de ahora. Y si lo haces con creatividad y un poco de humor, la vida puede ser sorprendentemente llevadera. O al menos entretenida en su rareza. Uno transforma lo ordinario en extraordinario. Antes, ir por comida era rutina. Ahora, es una misión digna de narración épica. Salió al amanecer, y regresó con 2 latas y una historia que nadie pidió pero todos escucharon. Cambia tu mentalidad sobre las tareas diarias. Recolectar recursos ya no es una obligación, es una mezcla extraña entre excursión, desafío personal y episodio piloto de una serie que nadie está grabando. El agua ya no solo se bebe, se respeta. Filtrarla no es tarea, es prestigio. Si lo haces bien, probablemente alguien te mire como si fueras una especie de mago del líquido. Convierte la búsqueda de recursos en un juego, aquí es donde la lógica se toma un descanso. ¿Quién encuentra el objeto más útil? ¿Quién convierte algo inútil en algo menos inútil? ¿Quién cocina algo que no cause sospecha inmediata? Spoiler, todos ganan, excepto el que cocina. Ese siempre genera dudas. Celebra pequeñas victorias. Encender fuego sin ayuda moderna igual a logro desbloqueado. Encontrar un atajo seguro igual a nivel experto. No perderte en tu propia zona igual a absolutamente impresionante. Celebra todo. Porque en este mundo, lo pequeño ya no es pequeño, es motivo de fiesta improvisada. 2. Crea una rutina estructurada, pero flexible. El caos puede estar afuera, pero dentro de tu día, necesitas algo que tenga sentido. Aunque sea un poco. Una rutina no es rigidez, es una especie de acuerdo contigo mismo para no convertir cada día en una improvisación total, aunque lo será, inevitablemente. Divide el día en bloques esenciales, un poco de trabajo, un poco de mantenimiento, un poco de descanso, y un poco de preguntarte cómo llegaste hasta aquí. Organizar el tiempo evita que todo se convierta en haré cosas, eventualmente, tal vez. E incluye tiempo de ocio y socialización, sí, incluso ahora. Juegos, historias, charlas, o simplemente sentarse y comentar lo absurdo de la situación. Porque sobrevivir sin reírse un poco, es sobrevivir a medias. Ese flexible, tu plan perfecto durará, aproximadamente lo que tarda algo en salir mal. Y eso está bien. Adaptarse es la verdadera habilidad. Un día tienes control. Al siguiente, estás negociando con una situación que no estaba en el guión. Consejo útil, diseña un horario de supervivencia. No tiene que ser perfecto, solo lo suficientemente claro para que no termines ocupado todo el día sin saber en qué. Y sí, incluye descansos. Tu yo cansado no toma buenas decisiones. 3. Reinventando el entretenimiento. Sin pantallas, sin notificaciones, sin ese impulso de revisar algo cada 5 minutos, aparece algo inesperado, el tiempo. Mucho tiempo. Y ahí es donde decides, o te aburres, o te vuelves creativo. O narración de historias, el clásico eterno. Historias reales, inventadas o exageradas hasta niveles sospechosos. Ese momento en el que alguien empieza con, esto que voy a contarles es 100% real. Y todos saben que lo que sigue es, como mínimo, cuestionable. Competencias de supervivencia. ¿Quién construye el mejor refugio? ¿Quién resuelve un problema con menos recursos? ¿Quién logra hacer algo útil sin saber exactamente cómo? Son retos, pero también excusas para reírse cuando algo sale inesperadamente mal. En música con objetos improvisados, sin instrumentos, no hay problema. Cubetas, botellas, palmas, golpes rítmicos contra cosas que esperas que no se rompan. Y de repente, tienes una banda. No muy afinada, pero con actitud.
Consejo útil, el humor aquí no es opcional, es necesario. Porque cuando todo es incierto, una risa compartida no solo aligera el momento, lo hace memorable. 4. Redescubriendo la cocina sin electrodomésticos. De pronto, cocinar deja de ser qué pido hoy, y pasa a ser qué puedo lograr con fuego, paciencia y una fe moderada en mis habilidades. Sin electricidad, sin microondas y sin ese botón mágico de calentar, la cocina se transforma en algo más primitivo, más creativo y, siendo honestos, un poco más impredecible. Prueba nuevos métodos de cocción, fogatas, hornos solares, piedras calientes, todo lo que antes sonaba documental ahora es tu cocina principal. Encender fuego ya no es un paso, es un evento, un logro, un momento en el que alguien inevitablemente dice, creo que ya está, cuando claramente no está. Cada comida será única. No porque quieras, sino porque repetirla exactamente será casi imposible. Experimenta con alimentos alternativos, aquí es donde tu paladar entra en modo confianza ciega. Ingredientes desconocidos, combinaciones inesperadas, platos que no sabes si nombrar o simplemente observar en silencio antes de probar. Y, sorprendentemente, a veces funciona. Y otras, bueno, digamos que se convierte en una historia más para contar. Aprende técnicas de conservación, secar, fermentar, ahumar, palabras que antes ignorabas ahora suenan a superpoderes culinarios. Guardar comida ya no es meterla al refrigerador, es un arte. Un arte que, si sale mal, también es una experiencia intensa. Consejo útil, crea tu propio libro de cocina apocalíptica. No tiene que ser perfecto. Basta con que diga cosas como, esto funcionó, creo o no repetir bajo ninguna circunstancia. 5. Crea un sentido de comunidad. Porque sí, puedes sobrevivir solo, pero eventualmente vas a querer hablar con alguien que entienda tus referencias raras sobre encender fuego o cocinar cosas cuestionables. La comunidad no es solo apoyo, es cordura compartida. Comparte recursos y habilidades. Uno sabe cocinar, más o menos, otro sabe reparar cosas, otro sabe orientarse, y siempre hay alguien que no sabe exactamente qué hace, pero aparece en el momento justo con una idea extraña que funciona. Ese tipo de personas son peligrosas, pero útiles. Establece reuniones regulares. No todo tiene que ser estrategia y supervivencia. A veces es simplemente reunirse, hablar, reírse, o discutir cómo alguien logró perder algo que nadie tocó. Porque sí, incluso en un mundo post-apocalíptico, las cosas siguen desapareciendo misteriosamente. Fomenta la cooperación en lugar de la competencia. Aquí no gana el más fuerte, gana el que sabe trabajar con otros sin volverse loco en el intento. Competir puede ser divertido, pero cooperar es lo que realmente mantiene todo en pie. O al menos evita que alguien tome decisiones cuestionables en solitario. Consejo útil, organiza un día de la comunidad. Cada quien aporta algo, comida, ideas, historias, o simplemente su presencia, que también cuenta, aunque no traiga snacks. Y sí, siempre habrá alguien que convierta la reunión en un evento memorable, por razones que nadie podrá explicar después. Ideas para construir un futuro donde la resiliencia y la ironía sean la base. Cuando todo se desarma, planes, rutinas, incluso ese concepto optimista de mañana lo hago, queda algo que no se cae tan fácil, tu capacidad de adaptarte y de reírte cuando nada tiene sentido. Porque sí, la resiliencia te mantiene en pie, pero la ironía te evita volverte completamente loco en el intento. En este nuevo escenario, sobrevivir no es solo resistir, es aprender a convivir con lo absurdo sin perder la dignidad, o al menos sin perderla por completo. 1. Construyendo una mentalidad resiliente, con una pizca de sarcasmo. Aquí no se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de ser flexible, incluso cuando la situación parece escrita por alguien con un extraño sentido del humor. Acepta lo inesperado, ya no hay internet. Pero tampoco hay correos urgentes, ni reuniones que pudieron ser un mensaje. Básicamente, el mundo hizo un reinicio forzado. Y tú, sobreviviste al apagón global sin poder reiniciar el router. Eso ya es mérito. Crea soluciones en lugar de quejas. Quejarse por la falta de café es válido, durante unos segundos. Después de eso, toca improvisar. ¿Raíces tostadas? ¿Bebidas misteriosas? ¿Algo que parece café? No será lo mismo, pero será una experiencia. Y en este mundo, toda experiencia cuenta, incluso las que no volverías a repetir. Aprovecha la ironía de la vida. Pasaste años viendo contenido del fin del mundo. Ahora eres parte del contenido. La diferencia es que aquí no hay botón de saltar intro. Solo tú, el momento, y decisiones que no venían con tutorial. Consejo útil. Cuando algo salga mal, porque lo hará con creatividad, pregúntate, ¿esto es tragedia o una anécdota en proceso? La respuesta cambia todo. 2. Diseñando un estilo de vida post-apocalíptico, con elegancia irónica. Aquí viene la verdad incómoda, solo puedes hablar contigo mismo durante cierto tiempo, antes de empezar a perder debates imaginarios. La comunidad no solo es estrategia, es equilibrio mental. Clubes de resiliencia y risoterapia, reuniones donde se aprende y se ríe, a veces al mismo tiempo, a veces sin saber exactamente por qué. Porque cuando todo es incierto, compartir el momento lo vuelve más manejable. Códigos de humor como señal de salud mental. Si alguien sigue haciendo bromas, está bien. Si alguien deja de hacerlas,
Probablemente necesita descanso, apoyo o comida. En ese orden. O no. Depende del día. Aprende a reírte de lo absurdo. Un día te preocupa algo enorme. Al siguiente, celebras haber encontrado algo tan básico que antes ignorabas. Y ahí estás tú, orgulloso, sosteniendo algo trivial como si fuera un trofeo. Porque en este mundo, lo es. Consejo útil, crea un lema de grupo. Algo que suene fuerte, pero que también tenga ese toque raro que los representa. Seguimos aquí, y eso ya es sospechoso. 4. El humor como combustible del futuro. Aquí no hay duda, el humor no es un extra. Es una herramienta. Reírte de lo que sale mal no lo arregla, pero evita que te hunda. La ironía te recuerda que, incluso en el caos, hay perspectiva. O un chiste en el momento adecuado puede cambiar completamente el ambiente. A veces no necesitas una solución inmediata, solo necesitas no perder la cabeza mientras la encuentras. Consejo útil, cuando todo parezca demasiado, recuerda esto, si todavía puedes reírte, aunque sea un poco, entonces todavía tienes margen para seguir adelante. Y al final, construir un futuro no se trata de que todo vuelva a ser como antes, sino de que lo nuevo funcione, incluso si es raro, improvisado y ligeramente absurdo. Porque si algo quedó claro, es que la lógica no siempre sobrevive. Pero el humor, curiosamente, sí. Y así, llegamos al final de esta aventura. Después de refugios improvisados, kits de emergencia, estrategias absurdamente útiles y suficientes consejos como para sobrevivir incluso a una reunión familiar durante el apocalipsis, hemos terminado este recorrido juntos. Por ahora. Porque la verdad es esta. Nadie sabe qué ocurrirá mañana. El mundo cambia constantemente. A veces lentamente, y otras veces como si alguien hubiera presionado un botón rojo gigante que claramente decía, no tocar. Nada está completamente escrito. No sabemos qué desafíos vendrán, qué nuevas crisis aparecerán o qué tan raro puede ponerse el futuro. Y sinceramente, viendo cómo va todo últimamente, mejor mantenerse atentos. Pero si algo espero que te lleves de todo esto, es que prepararse no significa vivir con miedo. Significa vivir con inteligencia, con creatividad, y con la capacidad de adaptarse cuando las cosas se salen completamente de control. Porque sobrevivir no siempre depende de la fuerza. A veces depende de mantener la calma, de pensar rápido, de trabajar en equipo, y, sobre todo, de no perder el sentido del humor cuando todo parece derrumbarse alrededor. Porque incluso en medio del caos, la risa sigue siendo una señal de que seguimos humanos. Así que sigue aprendiendo, sigue preparándote, y sigue observando el mundo con curiosidad, aunque quizá también con un pequeño plan de emergencia escondido en algún cajón. Nunca está de más. Y si algún día el mundo realmente se convierte en un desastre absoluto, bueno, al menos ya tendrás una idea de por dónde empezar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Yo fui Ramiro Necrovida, sobreviviente profesional, experto en no morir y posiblemente la única persona que considera normal etiquetar latas de comida como provisiones tácticas. Y antes de desaparecer misteriosamente entre la niebla radioactiva. Si te gusta este tipo de contenido, déjame tu like y activa la campanita para que no te pierdas futuros episodios, consejos y posibles señales del colapso de la civilización moderna. ¿Conoces a alguien que sobreviviría exactamente 7 minutos en un apocalipsis porque se quedó buscando señal de wifi? Compártele este video. Hazlo por amistad o por control de daños. Y si quieres profundizar todavía más en este caos organizado, puedes conseguir el libro en formato digital o físico. Encontrarás los enlaces acá abajo, en Patreon y en otras plataformas donde todavía acepten humanos sospechosamente preparados. Cuídate mucho. Mantente alerta. Y recuerda, el fin del mundo puede llegar cualquier día. Pero eso no significa que debas esperarlo sin snacks. Nos vemos. O quizás no. Lo que ocurra primero.